¿Qué tal? Vamos a platicar sobre lo que es la valoración inicial del paciente politraumatizado. Nos vamos a basar en lo que es el ATLS, que es el soporte vital avanzado en trauma. Y pues bueno, recordemos que desde el principio de los tiempos el hombre ha tenido la necesidad de alimentarse y ha utilizado la cacería para conseguirlo, sufriendo heridas graves en la lucha con animales salvajes e incluso muchas veces perdiendo la vida. Esto lo llevó a construir armas de cacería. Estas armas también las utilizó en las luchas contra otros hombres y también generó heridas y la muerte. El descubrimiento del fuego, un gran paso en la evolución, también generó nuevas heridas por quemaduras y muchas veces también eran mortales. Actualmente en el mundo mueren 9 personas cada minuto secundario a traumatismos. Esto significa 5 millones de muertes por año. Las lesiones son la tercera causa de mortalidad en el mundo, solamente por detrás del cáncer y de las cardiopatías. Pero son la primera causa de muerte en niños y en menores de 45 años. Esto tienen un promedio de edad entre los 24 a los 37 años. El género masculino es el que predomina, con una mortalidad de 77%, y la causa principal de muerte es por accidentes vehiculares. Hay grupos vulnerables, como los niños y adultos mayores, que las causas de maltrato infantil y las caídas son lo que van a generar la muerte. Los accidentes pueden dejar pacientes convalecientes en edad productiva y esto lleva a un derroche económico en cada país. Las medidas son la prevención. Hay que utilizar adecuadamente el cinturón de seguridad, respetar los señalamientos de tránsito, no conducir a exceso de velocidad ni bajo el efecto de alcohol o drogas, evitar utilizar dispositivos móviles mientras se conduce, usar asientos de seguridad para niños, cascos y equipos de protección por los motociclistas, etc. En 1976, un cirujano ortopedista, al viajar en su avioneta, sufrió un accidente en donde su esposa falleció inmediatamente. Él y 3 de sus hijos sufrieron lesiones graves y los cuidados iniciales que él y su familia recibieron fueron inadecuados, por lo cual surgió la necesidad de un programa de capacitación sobre el cuidado apropiado y oportuno para mejorar el pronóstico de los pacientes politraumatizados. De esta manera se reconoció que la muerte puede ocurrir en 3 periodos diferentes. El primero es al momento del accidente y regularmente es ocasionado por lesiones severas en el encéfalo, tallo cerebral, médula espinal alta, por ruptura cardíaca o grandes vasos. El segundo pico ocurre en los primeros minutos hasta horas después de sufrir la lesión. Las causas pueden ser hematomas epidurales o subdurales, hemoneumotórax, ruptura esplénica, laceraciones hepáticas, fracturas pélvicas y otras lesiones asociadas a la pérdida de sangre. Esta etapa se le conoce como la hora dorada y requiere la valoración y reanimación inmediata rápida. El tercer pico ocurre durante lo que son varios días después de la lesión y regularmente se debe a una sepsis o a una disfunción orgánica múltiple. Y pues bueno, es importante conocer los mecanismos de lesión que van a generar lo que es la transferencia de energía, que puede dañar los órganos o los tejidos. Puede haber energía cinética, mecánica, térmica, eléctrica o química relacionada con la misma. Tenemos ejemplos en los cuales la transmisión de esta energía va a pasar a una alta velocidad y puede generar lesiones graves que pueden comprometer lo que es la vida. Y pues bueno, las lesiones las vamos a clasificar en heridas contusas y heridas penetrantes o abiertas. Las contusas o cerradas se refieren a una alta transferencia de energía cuando es un accidente de tipo automovilístico. Las de baja transferencia se refieren principalmente a caídas, como en el ejemplo en una caída en bicicleta. Las heridas penetrantes pueden ser por armas o arma blanca o por proyectil de armas de fuego. El arma blanca regularmente produce una herida en la cual el trayecto, se puede verificar o se puede suponer cuáles son los órganos lesionados, ya que normalmente son lineales, pero tenemos que evaluar si están dañando órganos internos. En este caso, podríamos tener compromiso de la vía aérea o de los grandes vasos a nivel de lo que es el cuello. Las heridas por proyectil de arma de fuego pueden ser por escopeta o pueden ser por pistola. Cuando son de alta velocidad, se considera que son a más de 2000 pies por segundo o más de 609 metros sobre segundo, y cuando son de baja velocidad son menor a esta distancia y sobre todo la mayoría de las armas civiles. Entonces tenemos que clasificarlas de acuerdo al impacto. Cuando son cercanas se refiere a que son de menos de 7 metros y normalmente estas por escopetas van a generar múltiples lesiones en las cuales también la onda expansiva de choque puede generar abulsión de los tejidos. Las municiones van a generar lesiones también secundarias en este caso, y podemos tener también lesiones penetrantes. Y las lejanas son aquellas que se producen a más de 7 metros de distancia y pueden incluso abarcar varias áreas anatómicas. Normalmente, las de por proyectil de arma de fuego, que decíamos por pistola, pueden generar heridas
Cuando son muy cercanas pueden generar un área de quemadura, los bordes pueden estar invertidos cuando es una de entrada y evertidos cuando es de salida. Y dependiendo del calibre, pues bueno, las de alto calibre regularmente ocasionan lesiones que van a ser transfictivas, y las de pequeño calibre pues normalmente se quedan en el interior del cuerpo y pueden estar condicionando lesiones múltiples que incluso pueden cambiar el trayecto. Por eso el evaluar una herida por proyectil de arma de fuego a veces no se sabe exactamente cuáles son los órganos que pudieran estar dañados. Cuando se produce un accidente por un impacto frontal, regularmente pues bueno, depende mucho de la velocidad que lleva el vehículo. Cuando es mayor a 65 km por hora, las lesiones regularmente son peores. Cuando no se utiliza el cinturón de seguridad, podemos tener lesiones a nivel de lo que es la rodilla o a nivel de lo que es la cadera con lo que es el tablero del automóvil. Sobre todo si este automóvil tuvo intromisión hacia el carro mayor a 30 centímetros. En el caso de no tener una bolsa de seguridad o una bolsa de aire a nivel de lo que es el manubrio, puede haber lesiones torácicas o esternales que pueden condicionar lesiones como hemoneumotórax o lesiones cardíacas. Y también podemos tener traumatismos craneoencefálicos al chocar de frente contra el parabrisas. Las lesiones por atropellamiento se generan cuando el vehículo va a más de 32 km por hora, se consideran graves. Regularmente hay varias etapas, puede haber envolvimiento que normalmente va a condicionar lesiones en las extremidades inferiores, va a haber una caída que puede condicionar lesión en cualquier parte del cuerpo, puede haber arrastre con zonas de fricción y raspaduras, y puede haber arrollamiento por el vehículo que puede generar lesiones también por aplastamiento. Cuando el atropellamiento viene en una bicicleta o una motocicleta, también podemos tener lesiones y también depende de la velocidad en la cual venía la bicicleta o la motocicleta. Las lesiones por desaceleración regularmente es el choque contra una superficie sólida, puede ser por una caída o puede ser por un impacto directamente en un vehículo. Las caídas son graves cuando son mayor de 7 metros, el ATLS maneja 6 metros en el caso de los adultos, y en el caso de los niños más de 3 metros o 2 o 3 veces el tamaño del bebé o del niño, que puede condicionar una escala de gravedad. Las heridas por explosión vamos a tener que van a ser primarias, secundarias y terciarias. La lesión primaria es la que ocasiona la onda expansiva, entonces esto puede condicionar lesiones de cavidades corporales que pueden generar estallamiento. Las lesiones secundarias son por los objetos arrojados durante la explosión, y las lesiones terciarias es cuando sale disparada la persona, y esto pues bueno puede generarnos que el paciente tenga una caída y lesiones terciarias. Tenemos aquí el ejemplo cómo se genera una explosión. Y entonces todo esto sería la onda expansiva que genera lesiones primarias. Los objetos que está arrojando serían las lesiones secundarias, y finalmente si el paciente es expulsado, la caída genera lesiones terciarias. Dentro de los mecanismos de lesión, entonces decíamos, hay gravedad cuando el accidente ocurre a más de 65 km por hora. Cuando existe volcadura también se considera grave. Si el vehículo está deformado a nivel de lo que es el techo o en cualquier parte más de 45 centímetros se considera grave. Si hay intrusión en la cabina de mayor de 30 centímetros, como habíamos mencionado anteriormente, si el paciente es expulsado del vehículo o hay dificultad para la extracción del mismo paciente durante más de 20 minutos, se considera grave, o sobre todo si hay muerte de algún acompañante. Todo esto se debe de preguntar en lo que es la valoración inicial, sobre todo en la etapa prehospitalaria. Y pues bueno, hay escalas que nos van a manifestar la gravedad de las lesiones. Actualmente está modificada la escala de coma de Glasgow, en la cual sabemos, pues bueno, vamos a comprobar prácticamente qué factores intervienen en la comunicación, en la capacidad de respuesta en nuestro paciente. Tenemos que observar la apertura de los ojos, tenemos que observar los criterios de un paciente si tiene un discurso y sus movimientos son también adecuados tanto del lado derecho como el izquierdo, o sea, cómo se comunica. Y a la estimulación, pues tiene que ser una estimulación verbal. Tenemos que tener también una estimulación física, presionando áreas como pueden ser los dedos, el trapecio o también en la región supraorbitaria, ¿sí? Y de los movimientos tenemos que valorar también si los movimientos son adecuados. Si el paciente genera flexiones de las extremidades y tiene el puño apretado atrapando el dedo pulgar, pueden ser datos que significan que hay compromiso de la corteza cerebral. Y pues bueno, recordemos que la escala de coma de Glasgow va a evaluar lo que es la apertura ocular, lo que es la respuesta verbal y la respuesta motora. Nos va a dar 4 puntos en lo que es la respuesta ocular,
dependiendo si el paciente pues prácticamente abre los ojos en forma espontánea o bien cuando escucha algún sonido, cuando estimulamos algún área de la presión, o si no tiene respuesta va a ir evaluándose desde 4 hasta un punto, y actualmente, bueno, si no es valorable se coloca como NB. En la respuesta verbal, pues bueno, sabemos que si el paciente está orientado, va a tener una puntuación alta de 5 puntos. Si está confuso, va a ir disminuyendo. Si las palabras, bueno, son ininteligibles o bien solamente genera quejidos o no se le entiende lo que está diciendo, pues va a ir disminuyendo la puntuación. Y también la respuesta motora, bueno, si localiza bien, obedece órdenes, etcétera, van a ser 6 puntos. Si nada más localiza, son 5. Si ya hay flexión que es normal, son 4 puntos. Una flexión anormal, 3 puntos. En el caso de la extensión, 2 puntos. Y si no hay respuesta, 1 punto. Entonces recordamos que se agregó también lo que son respuestas no valorables. Cuando tenemos de 13 a 15 puntos, normalmente esta la utilizamos para traumatismo craneoencefálico, indica que es un traumatismo craneoencefálico leve. Si tenemos entre 9 a 12 puntos, va a ser moderado, y si tenemos menos de 8 puntos, normalmente es grave. Y nos va a servir para otras escalas, como es la escala revisada de trauma, en la cual, bueno, el parámetro que teníamos, decíamos, de la escala de coma de Glasgow nos va a dar varios puntos, y también vamos a sumar otros dos, que va a ser la presión arterial sistólica. Si está más de 89, pues bueno, va a dar más puntaje, y conforme va descendiendo va a ir disminuyendo el puntaje, a lo mismo que la frecuencia respiratoria, que tiene que estar entre 10 y 29. Si está más alta, disminuye el puntaje, y si está menor de 9, también va a disminuir el puntaje. Tenemos que tener idealmente 12 puntos en nuestro paciente. Y hay escalas abreviadas en las cuales, pues bueno, vamos a caracterizar en lo que es el mecanismo de la lesión, desde lo que es leve, moderado, si es serio, severo, crítico o una lesión insalvable, pero lo tenemos que evaluar de acuerdo también a cada una de las regiones anatómicas. En las generales externas, lesiones a nivel de cabeza, cuello, cara, tórax, abdomen y extremidades, incluyendo lo que es el cinturón escapular y la cintura pélvica. Entonces, cabe haber clasificaciones orgánicas también para cada uno de los órganos que se encuentran en estas regiones anatómicas. Y pues bueno, vamos a entrar de lleno en lo que ya es la evaluación y el manejo inicial de lo que es el paciente politraumatizado. Y pues bueno, el tratamiento de estos pacientes con lesiones graves requiere una evaluación rápida. ¿Sí? Tenemos que evaluar rápidamente las lesiones y tenemos que hacer una instalación de una terapia adecuada para preservar lo que es la vida. Ya dijimos, tenemos lo que son las lesiones primarias, que normalmente van a condicionar la muerte inmediata del paciente. Es muy difícil que un paciente se recupere, pero sobre todo en lo que son el pico secundario, en donde tenemos la hora dorada, ahí es donde vamos nosotros a actuar para disminuir la mortalidad. Entonces tenemos que tener una preparación, sobre todo prehospitalaria adecuada. Es importante que el equipo paramédico estabilice al paciente para que pues pueda llegar en una mejor forma a lo que es el hospital, y de tal manera que se identifiquen cuáles son las lesiones que pueden condicionar una gravedad o la pérdida de la vida. Tenemos que hacer un adecuado triage para saber si los pacientes son recuperables, y pues bueno, aquí todo va enfocado en una adecuada revisión primaria, que va a ser los principios del ABCDE, que no han cambiado. Tenemos que iniciar una reanimación pronta y ver los anexos que requiere esta revisión primaria. Una vez que el paciente, pues bueno, ya está estable y que se ha trasladado a un lugar, tenemos que continuar con esa revisión primaria y ya después pasar a una revisión secundaria cuando ya se encuentra más estable, y a los anexos de la revisión y el monitoreo para un cuidado definitivo. Y pues bueno, vamos a ver paso por paso. Entonces, la revisión primaria y secundaria se van a realizar frecuentemente. Esto quiere decir que constantemente tenemos que estar evaluando al paciente para identificar cualquier cambio en el estado del paciente que nos indique la necesidad de una intervención adicional. Entonces yo tengo que ir paso a paso, pero también el hecho de que haya pasado de un paso inicial a un paso subsecuente no quiere decir que ya me olvido de lo anterior, sino que el paciente tengo que estarlo revisando constantemente, porque puede haber datos que se manifiesten en forma más tardía y que me puedan deteriorar a mi paciente. Entonces la preparación es la fase prehospitalaria, normalmente por el equipo paramédico, que evalúa el escenario en donde se presentó la lesión. Y pues bueno, va a iniciar lo que es la estabilización del paciente con el ABCDE que me estábamos mencionando, en el cual pues bueno, va a tratar de estabilizar la vía aérea, ver que el paciente esté respirando, perfundiendo, va a controlar el choque hemorrágico si es que existe, el déficit neurológico, y tiene que evaluar también
el ambiente en el cual se encuentra la lesión. Entonces vamos a seguir un esquema para la toma de decisiones del triage, ¿sí? Esto va a ser a nivel de lo que es la escena, ¿sí? Entonces tenemos que evaluar primero la escala de trauma, en la cual decíamos si la escala de coma de Glasgow se encuentra más de 13 puntos, si tengo una presión arterial sistólica mayor de 90 y si tengo frecuencias respiratorias entre 10 y 29, normalmente pues, el paciente se va a encontrar más estable, aunque pues bueno, también en los lactantes tiene que ser menor de 20 en los menores de un año, o si hay necesidad de apoyo ventilatorio, pues bueno, lo vamos a llevar a un centro de trauma y deben de ser transportados normalmente al mejor hospital que se encuentre. Antes se recomendaba que se llevaran a un hospital, pero actualmente si el hospital al que se está llevando no cuenta con la infraestructura o el personal médico capacitado, prácticamente estamos perdiendo tiempo. Lo tenemos que llevar al centro de trauma más cercano que exista. Y pues bueno, si no existen este tipo de lesiones en ese momento, ¿sí? Lo que vamos a tener es que el paciente vamos a manifestar si las lesiones que se encuentran van a ser lesiones penetrantes a nivel de cabeza, cuello, torso o a nivel de las extremidades proximales a lo que es rodilla y codo. En estos casos, pues bueno, hay que llevar al paciente a un hospital de trauma. Si tiene 2 o más fracturas de huesos largos, si hay zonas de aplastamiento, pérdida de piel, destrucción de tejido, si hay ausencia de pulsos o hay amputación proximal a la muñeca o al tobillo, fracturas de pelvis, de cráneo expuestas o deprimidas o zonas de parálisis, hay que llevarlos inmediatamente. Si no, pues entonces puedo pasar a otra evaluación de lo que es el mecanismo de la lesión para ver si hay evidencia de un impacto de alta energía. O sea, tengo que evaluar lo que decíamos, caídas en adultos mayores de 6 metros pueden ser graves, en niños más de 3 metros o 2 a 3 veces su altura, aunque en los ancianos tenemos que recordar que una caída desde su plano de sustentación puede considerarse grave, como vamos a ver más adelante. Si el vehículo, cuando ocurrió el accidente, tiene una deformación, decíamos, mayor a 30 centímetros de intromisión o mayor de 45 en cualquier sitio, se considera grave. Si hubo eyección del paciente en lo que es del automóvil, si murió algún acompañante, o también, bueno, si tenemos datos que nos indiquen que hay unas lesiones de alto grado, o si hubo una lesión por atropellamiento con una velocidad mayor a 32 km por hora, entonces hay que enviarlos a lo que es el hospital de trauma. Si no, entonces hay que evaluar entonces ahora situaciones especiales. Adulto mayor. Los adultos mayores son especiales, sobre todo cuando son mayores de 55 años, porque hay más riesgo de que exista muerte después de una lesión. Recordemos que la presión arterial sistólica en los pacientes mayores va a estar aumentada. Entonces, una presión sistólica de 110 nos puede indicar, o de ahí para abajo, que el paciente pueda tener ya datos de un choque, ¿sí? Entonces lo tenemos que considerar. Normalmente decíamos que caídas desde su propia altura pueden ser graves, y sobre todo porque estos pacientes pues, pueden estar sometidos a medicamentos anticoagulantes o pueden tener algunas comorbilidades, como pueden ser ya alteraciones cardiovasculares, cerebrales, etc. Los niños se tienen que evaluar, ya que el niño cambia lo que es la anatomía. Entonces es muy importante determinar de acuerdo a su peso, cuando son menores de 20 kilos y todavía más aún si son menores de 10 kilos, pues bueno, entonces cambia mucho la anatomía y debemos de considerar otras situaciones. Recordar que, por ejemplo, en los niños, el tejido cartilaginoso que tienen los huesos puede condicionar que un trauma severo no condicione una fractura, pero sí una lesión importante de un órgano interno. En el caso de pacientes quemados, si únicamente está quemado, lo tenemos que mandar directamente a una unidad de quemados. Si el paciente aparte tuvo otro mecanismo de trauma, una caída o algo después de una quemadura eléctrica, se tiene que mandar a un hospital de trauma. Y pues bueno, también las pacientes embarazadas, sobre todo que tienen más de 20 semanas, es importante evaluarlas. Todo paciente que sufre un trauma se le tiene que hacer una prueba de embarazo si está en edad reproductiva. Y sobre todo después de las 20 semanas cambia la hemodinamia de la paciente. Entonces el volumen aumentado que tiene y la vasodilatación constante hacia el sitio placentario puede condicionar que una paciente que esté sangrando no manifieste datos de choque y que incluso puede llegar a perder al bebé. Siempre va a ser prioridad la mujer. Cuando nosotros estamos reanimando a una mujer embarazada, automáticamente estamos reanimando al bebé. Si es necesario tomar radiografías, las vamos a tomar, ¿sí? Entonces son muy importantes. Entonces, si tenemos cualquiera de estos datos, pues también tenemos que transportar a un sitio de trauma. Y si no, pues bueno, nada más vamos a seguir un protocolo de estabilización.
Ya en la fase hospitalaria, pues bueno, el paciente tiene que llegar, pero es muy importante la comunicación entre el equipo prehospitalario. Antes, pues bueno, no se conocía que iba a llegar un paciente y entonces eso generaba un caos, no se estaba preparado para nada. Actualmente existe un sistema de comunicación en los cuales ya se avisa en qué condiciones viene el paciente, cuál es el tratamiento inicial que se le ha dado, cuál fue el mecanismo del trauma. Y es importante que el equipo de la fase hospitalaria cuente con todas las medidas de protección, desde lo que son gorros, mascarillas, uso de batas, guantes, que son medidas de protección universales, ya que van a manejar pacientes que pueden estar perdiendo fluidos y entonces podemos tener riesgo de infecciones infectocontagiosas e incluso SIDA. Es necesario pues, bueno, que se cuente con todo el equipo adecuado, que en las áreas de choque se cuente pues, bueno, con equipo funcional, que prendan las lámparas, los laringoscopios, que se tenga soluciones previamente entibiadas, ¿sí? Y que se tenga material suficiente tanto de infraestructura como equipo humano. Y pues bueno, vamos a tomar en cuenta lo que es el triage, que es un método de selección y clasificación de los pacientes y es basado en sus necesidades terapéuticas y también depende de los recursos disponibles para su atención. Entonces tenemos que ver que cuando tenemos incidentes con múltiples víctimas, si el número de pacientes y la gravedad de sus lesiones no exceden la capacidad, infraestructura y humana de un centro de atención, se van a recibir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el hospital cuenta con todo lo necesario para atender múltiples pacientes y sobre todo porque cuenta con la infraestructura. Sin embargo, cuando hay eventos masivos de víctimas y el número de pacientes y la gravedad de sus lesiones exceden la capacidad de las instalaciones y del personal, pues en estos casos, bueno, tenemos que seleccionar a los pacientes que tengan más oportunidad de sobrevivir. Y pues bueno, la revisión primaria, decíamos, se lleva a cabo normalmente en el área del accidente y es el ABCDE, en donde el A es tener una vía aérea permeable con control de la columna cervical. El B es verificar que el paciente esté respirando y que tenga una ventilación adecuada. C se refiere a la circulación y control de hemorragias. D, un déficit neurológico. Y el E, la exposición del paciente, que es descubrirlo, pero siempre previniendo que no vaya a tener una hipotermia. Tenemos que tomar en cuenta, decíamos, población especial, que ya mencionamos, las características de los pediátricos, de las mujeres embarazadas, los ancianos, pero también los obesos normalmente pueden tener comorbilidades o puede tener dificultad para intubarlos o incluso para hacer algunos procedimientos diagnósticos como el lavado peritoneal en caso de que haya un traumatismo abdominal. Los atletas, como pueden tener bradicardia e hipotensión normal, puede que no tengan manifestaciones de un choque y entonces puede pasar desapercibido. Y entonces, pues bueno, vamos a enfocarnos primero en el paso A, que es lo primero que tenemos que hacer. No nos podemos pasar al paso B hasta que no tengamos bien el paso A, que es el control de la vía aérea y el control de la columna cervical. Todo paciente con trauma va a tener lesión de la columna hasta no demostrar lo contrario, ¿sí? Entonces tenemos que inmovilizar al paciente en forma lineal. Vemos cómo aquí coloca las manos para mantener la alineación de lo que es la columna cervical. Podemos utilizar dispositivos como pueden ser algunos collarines, nada más que hay que tener cuidado de no dejarlos demasiado tiempo para que no generen ulceraciones o lesiones por presión. Tenemos que colocar una tabla rígida también y también procurar retirarla lo más pronto posible cuando ésta ya no tenga utilidad al momento de llegar al hospital. Y entonces me voy a enfocar en la vía aérea. De esta manera el paciente tengo que asegurarme de que esté pasando lo que es el aire a través de esa vía aérea. ¿Y cómo lo voy a lograr? Pues bueno, puede ser siempre manteniendo lo que es la columna cervical, elevando lo que es el mentón o elevando lo que es la mandíbula o utilizando algún dispositivo como puede ser la canuda de Guedel para que se garantice que está pasando la vía aérea. Si tenemos un paciente que tenga una lesión o que tenga cuerpos extraños, dentaduras, etcétera, tengo que asegurarme de que esté permeable esa vía aérea. Si por alguna razón no tengo un paciente que tenga una vía aérea permeable, puede ser necesario intubarlo. Actualmente está también ya recomendado que si hay dificultad a la intubación, entonces el paciente, pues bueno, se puede aplicar una premedicación para lograrlo en forma adecuada. Entonces tengo que verificar que el laringoscopio esté funcionando bien y utilizar lo que son las cánulas orotraqueales para poder iniciar lo que es la ventilación de mi paciente. Y entonces tengo que asegurarme de que sí está ventilando. Si hay alguna obstrucción o algo que me impida intubar, entonces tengo que evaluar el realizar una vía aérea quirúrgica como una cricotiroidotomía,
en la cual pues bueno, se puede implantar una aguja o hacer un corte a nivel de lo que es la membrana cricotiroidea para de esta manera ya tener una vía aérea. Pero ¿qué pasa si tengo una vía aérea y de todos modos mi paciente no tiene una buena respiración y no está ventilando y perfundiendo adecuadamente? Entonces tengo que checar algunas situaciones. Tengo que valorar si hay un desplazamiento de lo que es el tubo que coloqué, o si está obstruido ese tubo que coloqué, o si tenemos prácticamente algún problema con el equipo que no esté funcionando bien o no tengamos yo una buena técnica de aplicación, ¿sí? Y entonces, pues bueno, o tengo que buscar si hay algún daño a nivel del tórax. Las lesiones que podría haber a nivel del tórax que pueden condicionar una muerte van a ser neumotórax a tensión, neumotórax abierto, hemotórax masivo o tórax inestable. El neumotórax a tensión se refiere cuando tenemos una contusión a nivel del tórax que va a generar una lesión normalmente de la pleura, y esto va a generar que haya mucho aire acumulado en lo que es el espacio pleural, de tal manera que este aire va a comenzar a desplazar lo que es el mediastino y lo va a comprimir. Voy a ver datos clínicos en los cuales hay desviación de la tráquea, va a haber aumento del volumen en el hemitórax afectado, va a haber limitación de los movimientos, podemos encontrar a la percusión una hiperclaridad y ausencia de los ruidos respiratorios. En este caso, pues bueno, se recomendaba colocar lo que es una aguja a nivel del segundo espacio intercostal en la línea medio clavicular. Actualmente se dice que si tengo a la mano ya un sello de agua, una sonda pleural, la debo de colocar inmediatamente en el quinto espacio intercostal en la línea axilar anterior. Si va a tardar mucho, pues bueno, entonces este método lo puede utilizar, pero lo ideal es colocar la sonda de pleurostomía lo más pronto posible, ya que este mecanismo tiende a fallar a los cuantos minutos. Otra causa, decíamos, es el neumotórax abierto, que se refiere a una solución de continuidad en la caja torácica que genera la entrada del aire atmosférico al interior de la cavidad pleural. De esta manera el aire no solamente entra del exterior, sino también por lo que es la vía aérea, pasa por la lesión pleural visceral y entonces se empieza a acumular y también comienza a desplazar lo que es el mediastino. En estos casos, pues bueno, el paciente va a requerir la colocación de un parche, el cual vamos a fijar por 3 de sus extremos para generar un efecto de válvula, de tal manera que cuando el paciente respira, ¿sí?, entra aire por lo que es la vía aérea, pero no por la herida, y cuando el paciente está haciendo la expiración, sale el aire tanto por la vía aérea como por este espacio que quedó separado del parche. En el caso de un hemotórax masivo, se refiere a la acumulación de sangre en el espacio pleural. El hemotórax masivo se caracteriza por la presencia de más de 1500 mililitros de sangre en el espacio pleural, o, después de colocar el sello de agua, la acumulación de 200 mililitros por hora en las 2 a 4 horas siguientes. En esos casos se va a requerir una toracotomía, ¿sí? Si es un hemotórax simple, normalmente con el sello de agua es más que suficiente, pero el hemotórax masivo puede condicionar riesgo de una muerte. Tenemos la colocación de la sonda pleural. De esta manera se evacúa lo que es la sangre y en caso de ser masivo requiere una cirugía. El tórax inestable se refiere a una contusión, un trauma a nivel torácico en el cual vamos a tener fractura de lo que son los cuerpos de los arcos costales. Cuando tenemos dos fracturas en una misma costilla y por lo menos en 2 costillas seguidas, va a generar una inestabilidad del tórax, de tal manera que cuando el paciente respira durante lo que es la inspiración, el tórax normalmente que tendría que expandirse, este segmento se va a colapsar. Y en el caso de la expiración, que normalmente reduce lo que es el diámetro de la caja torácica, este segmento va a sobresalir, de tal manera que hay una disociación respiratoria. El paciente regularmente tiene mucho dolor, requiere de analgésicos, opiáceos, incluso bloqueos ya sean regionales o anestésicos, pero si se sigue deteriorando y presenta disminución de lo que es la presión de oxígeno, se va a requerir una intubación con presión positiva para mantener la perfusión. Y esto, aunque no es una causa de que haya compromiso ventilatorio, se presenta normalmente en lo que es el trauma de tórax y es el taponamiento cardíaco, sobre todo en pacientes que sufren trauma torácico, sobre todo a nivel external. Esa acumulación de sangre en lo que es el espacio pericárdico, y esto va a condicionar atrapamiento de lo que es el corazón, de tal manera que los ruidos cardíacos van a estar velados, va a haber plétora yugular y va a haber hipotensión. Eso se conoce como triada de Beck, y el paciente requiere una punción pericárdica
para extraer esta sangre y recuperarse. Entonces, una vez que ya tengo intubado a mi paciente y descarto que hay alguna lesión a nivel de tórax o corrijo ya esa lesión, tengo que verificar cómo se encuentra el estado circulatorio y hacer control de hemorragias, ¿sí? Entonces tengo que determinar cómo se encuentra el volumen sanguíneo de mi paciente y sobre todo el gasto cardíaco. ¿Cómo lo voy a determinar? Pues de acuerdo al nivel de conciencia. Una hemorragia puede condicionar deterioro de la conciencia cuando ya existen grados de choque avanzados como el 3 y 4, la valoración del estado del color de la piel, la presencia de los pulsos que son palpables y sobre todo si hay una hemorragia evidente, pues bueno, tengo que controlarla inicialmente con presión sobre la herida. No se recomienda pinzar los vasos sanguíneos ya que puede condicionar incluso lesiones nerviosas y actualmente el último ATLS ya indica otra vez la utilidad de un torniquete en caso necesario. Y podemos también utilizar el ácido tranexámico, el cual se utiliza a dosis de 1 gramo dentro de las primeras 2 o 3 horas y se puede aplicar una segunda dosis a las 8 horas. En el caso del choque hipovolémico, recordemos que cuando tenemos pérdida de menor de 750 mililitros es un grado 1, si se pierde de 750 a 1500 grado 2, la pérdida de 1500 a 2000 grado 3 y más de 2000 mililitros grado 4, o lo manejamos por porcentaje, 15% grado 1, 15 a 30 grado 2, 30 a 40 grado 3 y más de 40 grado 4, ¿sí? Y pues bueno, normalmente en el grado 1 la frecuencia cardíaca se va a mantener estable, ¿sí? Vamos a encontrar también una presión arterial normal, frecuencia respiratoria normal y el paciente va a estar orinando y pues puede estar ligeramente ansioso, pero normalmente no hay deterioro neurológico. En el grado 2, que ya tenemos un poquito de taquicardia, todavía la presión arterial está normal, puede comenzar con una taquipnea leve y también prácticamente la orina se va a estar manteniendo. En el grado 3, el paciente ya tiene taquicardia, comienza con hipotensión, va a disminuir la presión de pulso, hay taquipnea y puede comenzar ya con datos de una oliguria. Y en el grado 4 prácticamente ya hay taquicardia, la presión arterial está muy disminuida, hay taquipnea, ya no orina el paciente, tiene una anuria. Se van a encontrar ya desde el grado 3 ansioso y confuso y en el grado 4 prácticamente ya letárgico. Antes se recomendaba iniciar con cristaloides, canalizar 2 vías con catéteres cortos e iniciar por lo menos con 2 litros de solución cristaloide, que podría ser fisiológica o Harman. Actualmente el nuevo ATLS recomienda que únicamente se instale y pasar 1 litro de solución para mantener presiones arteriales sistólicas en promedio entre 80 y 90. De esta manera, pues bueno, utilizamos cristaloides, pero sobre todo lo que es Ringer lactato, ya no se recomienda el uso de cloruro de sodio. Y aparte, bueno, si se tiene sangre, se debe de iniciar en forma inmediata. Antes se indicaba hasta el grado 3 o el grado 4. Actualmente, si tengo sangre disponible, la inicio desde un principio y también no sobrecargo de líquidos a mi paciente. Trato de mantener unas presiones, decíamos, entre 80 milímetros de mercurio, la presión sistólica, entre 80 y 90 más o menos, ¿sale? Entonces es muy importante tomar en consideración esta nueva legislatura de lo que es las guías de la ATLS. En el D, bueno, es déficit neurológico, ya decíamos, vamos a estar evaluando el nivel de conciencia, que bueno, puede ser por directamente el traumatismo craneoencefálico, que hay que utilizar la escama de coma de Glasgow, que normalmente, bueno, también por la pérdida de sangre podemos alterar el nivel de conciencia, como ya vimos en la escala anterior del choque hipovolémico. Hay que evaluar el estado de las pupilas, si responden a la luz, si están asimétricas, signos de lateralización, sobre todo que el paciente obedezca, mueva las extremidades, derecha, izquierda, localice zonas, ¿sí? Y encontrar datos de una lesión a nivel medular. La exposición y control ambiental se refiere sobre todo a retirarle totalmente todas las prendas al paciente, pero debemos de prevenir la hipotermia. Recordemos que la hipotermia, junto con lo que es el mismo choque, puede condicionar que haya una acidosis y puede haber también consumo de lo que son factores de coagulación y nos puede llevar a la muerte. Por eso decíamos, es importante transfundir inmediatamente al paciente y no solamente sangre entera, sino también, si se puede, plaquetas y plasma, es lo ideal, ¿sí? Y pues bueno, decíamos, tenemos que ir en orden la revisión primaria. Sin embargo, pues bueno, ya que estamos más o menos estabilizando al paciente, podemos tener anexos, como puede ser un electrocardiograma, que podemos encontrar arritmias, taquicardias,
extrasístoles, etcétera, que pueden llegar a hacernos sospechar de una contusión a nivel miocárdico, que los trazos del electrocardiograma sean muy cortos, sobre todo en los datos de un taponamiento cardíaco. Debo de evaluar lo que es la colocación de una sonda vesical. Sin embargo, si mi paciente tiene una fractura de pelvis o al momento de hacerle un tacto rectal, la próstata se palpa cabalgada o no se toca, debemos de sospechar una lesión de la uretra. En el caso de una sonda nasogástrica va a ayudar a descomprimir el estómago y evitar que haya una broncoaspiración. Sin embargo, a veces alimentos muy grandes que no caben en la sonda también corre el riesgo de que se broncoaspire. Tengo que estar evaluando constantemente la frecuencia respiratoria. Si hay un deterioro, bueno, tengo que condicionar el intubar a mi paciente, realizar una gasometría, tratar de mantener lo que son las presiones de dióxido de carbono entre 36 a 37, que es lo que recomiendan las guías británicas, aunque ATLS recomienda 35 a 40, mantener una buena oximetría de pulso, si es necesario mantenerlo con oxígeno, la presión arterial ya dijimos actualmente entre 80 a 90 milímetros de mercurio, y las radiografías que voy a solicitar normalmente son las anterior de tórax y una anterior de pelvis. Podemos dejar o evaluar con una lateral de columna cervical, pero principalmente la de tórax y la de pelvis son las primeras radiografías que debo de tener. Sobre todo, ya decíamos, buscando datos de un neumotórax, hemotórax, tórax inestable, etc. Y puedo utilizar un ultrasonido, que es el ultrasonido FAS, que es un ultrasonido específico para lo que es el trauma, que me puede detectar líquido, y entonces esto me puede dar la pauta de que si hay líquido en una cavidad y tuvo un traumatismo, lo más seguro es que sea sangre, entonces puede requerir una cirugía. Actualmente el IFAS también me ayuda a valorar pulmón, y lo que es el el lavado peritoneal diagnóstico nos ayuda a identificar en pacientes cuando hay sospecha de que pudiera tener algún sangrado o alguna lesión interna en el abdomen, y sobre todo si el estado neurológico del paciente es un poquito confuso y no tenemos datos francos de que haya un abdomen agudo postraumático, hacemos este lavado peritoneal, colocamos una sonda, metemos líquido, lo extraemos y vemos las características del líquido. Si hay sangre, alimento, bilis, pues va a ser positivo y hay que meter al paciente a quirófano. Si hay duda, se analiza a nivel de lo que es laboratorio y si me detecta eritrocitos, leucocitos, amilasa, etcétera, puede ser positivo. ¿Cuándo está contraindicado este lavado peritoneal? Pues cuando hay una causa evidente de trauma que requiere cirugía. O sea, ya hay un abdomen postquirúrgico, un abdomen agudo postraumático. Y pues bueno, la revisión secundaria es cuando ya mi paciente ya se va a encontrar más estable. O sea, la vamos a iniciar hasta que la revisión primaria, que es el ABCD, se ha completado y los esfuerzos de reanimación ya están en marcha y han demostrado que se normalizaron las funciones vitales. Si no se ha logrado una estabilización, me tengo que regresar a paso por paso de la revisión primaria, ¿sí? Y bueno, en la valoración secundaria voy a utilizar lo que es la mnemotecnia amplia, en la cual voy a preguntar alergias que tenga el paciente, medicamentos que esté utilizando actualmente, patologías que tenga el paciente, que pueden ser normalmente diabetes, presión alta, etcétera. Si la paciente está embarazada, libaciones, que se refiere a los últimos alimentos que consumió el paciente, y la A se refiere al ambiente y los eventos relacionados con el trauma, que prácticamente es las condiciones en las cuales se encontró, y es donde evaluamos todo, pues bueno, la cinética del trauma, las condiciones, si fue accidente, si hubo intromisión de la cabina, si hubo expulsión, si hubo muerte de algún acompañante, etc. ¿Sí? Y tenemos que evaluar entonces durante este medio ambiente si el trauma fue penetrante, si fue cerrado, si hubo lesión térmica, si en el medio ambiente hubo algo peligroso como la exposición a químicos, toxinas y radiación, ya que el paciente puede estar prácticamente expeliendo lo que son estas sustancias y puede poner en riesgo a lo que es el personal de salud. Y durante la evaluación secundaria tengo que hacer ya un examen físico exhaustivo, iniciando desde la cabeza hasta los pies. Tengo que buscar en cabeza, pues bueno, si hay lesiones, que sean laceraciones, hematomas, que esté una exostosis o una endostosis. Tengo que evaluar las características de las pupilas, si tengo reflejo fotomotor. Tengo que evaluar la estructura maxilofacial, si hubo lesiones directamente de la cara, de los maxilares, si hubo lesión de lo que es el tabique nasal o de la lámina cribosa, que puede condicionar fracturas de piso anterior, ¿sí? Para evaluar, pues bueno, las características y si es necesario intubar al paciente. En el cuello, pues bueno, voy a observar lo que es la columna cervical, que esté estable, que también se encuentra en íntegra lo que son los pulsos,
la vía aérea, etcétera, que no haya lesiones penetrantes cuando rebasan el platisma, sobre todo que no se formen hematomas que puedan evolucionar y comprimir lo que es la vía aérea. A nivel de tórax, bueno, ya sabemos, búsqueda de lo que son hemoneumotórax, tórax abierto, inestables, tamponamientos cardíacos. A nivel de abdomen, que haya lesión de alguna víscera hueca o sólida. Recordemos que la víscera sólida que más se lesiona es el vaso, después viene lo que es el hígado. Si son traumatismos abiertos por arma de fuego o arma blanca, regularmente es el intestino el que se puede lesionar. En el caso de la región del periné, recto y vagina, pues, si hay zonas de quimosis, hematomas a nivel del periné, al hacer el tacto, decíamos, si la próstata está cabalgada o no se palpa, o incluso en un tacto vaginal también podemos detectar lesiones, desgarros o también lesiones muy raras de la uretra en la mujer. Sistema musculoesquelético, si hay fracturas, si hay lesiones de lo que es compromiso neurovascular, puede haber secuestro de sangre, puede haber hemorragias directas. Tenemos que evaluar la movilidad, la fuerza, los pulsos, la temperatura que tiene la extremidad. Y neurológicamente, ya decíamos, pues bueno, de acuerdo a la escala de coma de Glasgow, tengo que evaluar si hay déficit neurológico en mi paciente. Y esto es muy importante porque en el caso de los pacientes con hematomas, sobre todo epidurales, van a tener un deterioro neurológico muy rápido y entonces tenemos que estar constantemente evaluando. Cualquier dato que nos indique que se está deteriorando, entonces tengo inmediatamente que intubar a mi paciente y tengo que mandar a hacer algunos anexos para la revisión secundaria que pueden ser pues, algún tipo de tomografía que se necesite, más radiografías. Por ejemplo, si mi paciente tenía una fractura en el codo, o sea, ahorita si ya está estable mi paciente, sí ya le puedo pedir su radiografía. Si estoy sospechando ese hematoma que se me está deteriorando mi paciente, le puedo hacer la tomografía, algún tipo de ultrasonido, lo que sea necesario. Y decíamos estar reevaluando constantemente al paciente. Si hay un deterioro, me vuelvo a regresar e inicio como si fuera la reanimación primaria para poder ya brindar un tratamiento definitivo que ya puede ser un manejo médico o un manejo quirúrgico y sobre todo el tener que enviar a un paciente si es que está rebasando las capacidades de lo que es el hospital o del personal, lo tengo que enviar a un lugar en donde se le pueda brindar esa atención. ¿Vale? Entonces estos son los aspectos que vamos a considerar en la valoración inicial del paciente politraumatizado. Esperemos que les haya servido mucho esta revisión. Nos vemos. Cuídense mucho.